En la oscuridad se escuchó un eco. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Después, un gran brillo estalló a su alrededor, obligándolo a parpadear mientras sus ojos se acostumbraban, fijos en el cielo. Respiraba rápido, casi con desesperación, mientras intentaba levantarse. Sus piernas no respondieron como esperaba y tropezó, terminando de nuevo en el suelo. Con las manos temblorosas, se incorporó lo suficiente para levantar el torso del traje. Ahí estaba. Una quemadura redonda, perfecta en su circunferencia, marcada sobre su piel. «Mierda», masculló, dejando caer la cabeza hacia atrás. Volvió a recostarse, con la mirada perdida en el cielo. El silencio lo envolvió, y en ese silencio, los recuerdos de los últimos días empezaron a desfilar frente a sus ojos, uno tras otro, sin que pudiera detenerlos. Esta vez logró ponerse de pie, aunque con las piernas aún temblando. Miró a su alrededor. Estaba en la azotea de un edificio. Buscó con la mirada algo conocido, una calle, un letrero, la silueta de algún rascacielos que reconociera, pero nada le resultaba familiar. Los edificios que recordaba, los que había visto 1000 veces desde las alturas, simplemente no estaban ahí. Así que perdimos, murmuró, con la mirada clavada en el piso de la azotea. No tuvo tiempo de pensar mucho más. Un sonido de sirenas rompió el silencio, y al asomarse hacia la calle distinguió una persecución. Una patrulla avanzando a toda velocidad tras un vehículo que zigzagueaba entre el tráfico. Respiró profundo. Sin pensarlo 2 veces, se dejó caer del borde del edificio, y en el aire disparó una telaraña desde su muñeca. Fue casi un acto reflejo. Su cuerpo se movió antes de que su mente terminara de procesar qué estaba haciendo, guiado únicamente por el sonido de las sirenas. La telaraña lo impulsó de techo en techo hasta que dio alcance al vehículo en fuga. Cayó sobre el parabrisas delantero, aterrizando en cuclillas, y ladeó la cabeza con un saludo casual, los ojos blancos del traje entrecerrándose en un gesto burlón. ¿Qué carajo es eso?, gritó el conductor, dando un volantazo. «Mierda, es un héroe», dijo el copiloto, sacando una pistola. «Hola, ¿cómo están?», dijo, acercándose con paso tranquilo. «Saben que robarse un carro, o robar un banco, está mal, ¿verdad?». Los dos ladrones solo intercambiaron miradas, sin entender una palabra de lo que decía. El copiloto, todavía con el arma en la mano, disparó. Spider-Man lanzó una telaraña justo a tiempo, atrapando el cañón antes de que el disparo saliera. Pero no vio venir lo que siguió. El conductor estiró el brazo, literalmente, alargándolo como si fuera de goma, y lo golpeó de lleno. El impacto lo tomó por sorpresa. Salió disparado por los aires, girando sin control, hasta que logró recomponerse a tiempo para lanzar una telaraña a un poste cercano y caer sobre él, en cuclillas. «¿Qué carajo?», pensó, sacudiendo la cabeza. Miró a su alrededor y lo que vio lo dejó helado. Gente con apariencia de animales, otros con cuerpos hechos de algún tipo de material, caminando por las calles como si fuera lo más normal del mundo. Sus ojos, tras la máscara, se abrieron como platos. «¿Acaso son mutantes?», murmuró para sí mismo. No tuvo más tiempo para procesarlo. Se impulsó de nuevo, telaraña tras telaraña, para alcanzar el vehículo que seguía en fuga. El vehículo dobló bruscamente en una esquina, derrapando entre chispas. Spider-Man aterrizó sobre el techo del carro y golpeó 2 veces con el puño cerrado. «Oigan, aquí arriba». El conductor giró el volante con violencia, tratando de sacudirlo, mientras estiraba de nuevo el brazo hacia atrás para golpearlo. Esta vez, Spider-Man lo esquivó agachándose, dejando que el brazo elástico pasara de largo y se enredara en un semáforo. «Vaya, eso es nuevo», dijo, sujetándose del brazo estirado como si fuera una cuerda. «Gracias por el aventón». Usó la tensión del propio brazo para impulsarse hacia el parabrisas, disparando una telaraña que cubrió por completo el cristal delantero. El conductor, cegado, pisó el freno de golpe. El auto derrapó, chocando contra unos botes de basura antes de detenerse por completo. El copiloto abrió su puerta para huir, pero apenas puso un pie en el pavimento cuando una telaraña lo atrapó por el tobillo, jalándolo hacia arriba. Spider-Man ya lo esperaba, sujetándolo del cuello de la chamarra. «Ah, ah, ah. Tú no vas a ninguna parte.
con un par de movimientos rápidos, disparó telaraña tras telaraña, envolviendo a ambos ladrones y pegándolos, uno junto al otro, en la parte alta de un poste de luz, dejándolos colgando como un par de piñatas incómodas. Y ya que estamos aquí arriba, dijo, dándoles una palmada en la cabeza a cada uno, tómense su tiempo para pensar en sus decisiones de vida. Bajó de un salto, aterrizando con ligereza justo cuando un pequeño grupo de personas, algunas con rasgos animales, otras con la piel de textura extraña, como piedra o metal, empezaba a rodear la escena, murmurando y señalando hacia arriba. «Miren, atrapó a los ladrones», gritó alguien. Varios sacaron sus teléfonos, apuntando hacia el poste y hacia él, los flashes destellando uno tras otro. Spider-Man levantó una mano, saludando con torpeza, todavía sin entender del todo dónde o en qué se había metido. «Sí, de nada», dijo, entre dientes. «Un gusto conocerlos también». No se quedó a disfrutar del momento. En cuanto sintió que las miradas y los flashes empezaban a acumularse, se impulsó con una telaraña y desapareció entre los edificios, dejando atrás los murmullos de la gente y a los dos ladrones todavía colgando del poste. Saltó de azotea en azotea hasta encontrar un lugar apartado, lejos de ojos curiosos. Ya arriba de un edificio, con el pecho todavía agitado, se llevó las manos a la cabeza y se arrancó la máscara de un solo tirón, como si le quemara la piel. El aire frío le golpeó el rostro sudado. Respiró hondo, 1, 2 veces, tratando de poner en orden lo que acababa de ver. Gente con rasgos de animales, cuerpos de piedra, un tipo con un brazo elástico, nada de eso tenía sentido. Nada de eso era su ciudad. Se dejó caer sentado sobre el borde del edificio, la máscara arrugada entre sus manos, mientras el silencio de las alturas volvía a envolverlo. «Bien, repasemos», dijo, empezando a caminar en círculos sobre el borde del edificio, con la mano derecha rascándose la cabeza. «Me morí, peleando contra un extraterrestre morado, en una plataforma, en el espacio, para que no eliminara la otra mitad del universo. Bien. Bien, bien, bien». Repetía las últimas palabras una y otra vez, como si decirlas en voz alta le ayudara a que tuvieran sentido, aunque su tono delataba todo lo contrario. Nervios, ansiedad, el inicio de un pánico que trataba de controlar a la fuerza. Se detuvo de golpe y gritó hacia el cielo, con la voz quebrándose a mitad del grito, tratando de recuperar el aire y la calma al mismo tiempo. Y luego traté de entretenerlo, para que me matara, y aparecí aquí. Las palabras salieron casi sin querer, como si apenas ahora terminara de aceptarlas. Se dejó caer, sentándose pesadamente contra una pared baja de la azotea, con la mirada perdida en ningún punto en particular. El silencio empezaba a incomodarlo. En ese silencio no sabía qué hacer, no había enemigo que golpear ni pregunta con respuesta clara, solo el peso de todo lo que acababa de admitir en voz alta. Presionó un punto en su muñeca y, en un instante, todo el traje se replegó sobre sí mismo hasta convertirse en un reloj ajustado a su piel. Soltó un suspiro y se miró. Una playera negra de mangas grises, un pantalón café, tenis negros. Se llevó las manos a la cara, palpando en busca de heridas, pero no encontró ninguna. Le sorprendió. Durante la pelea había recibido golpes suficientes para dejarlo marcado, y sin embargo su piel estaba intacta, como si nada hubiera pasado. Se puso de pie. Necesitaba saber dónde estaba. Saltó del borde del edificio y avanzó, esta vez a pie, hacia la zona donde se concentraba más gente. Caminó entre poses y anuncios con figuras de distintos personajes. Uno envuelto en llamas, otro con alas extendidas, pero el que más resaltaba era uno musculoso, rubio, con una sonrisa amplia y un eslogan debajo, escrito en caracteres que reconoció como orientales. «Estoy en Japón», pensó, deteniéndose un momento. A su alrededor, un grupo de niños emocionados señalaba los carteles, algunos tomados de la mano de sus padres, riendo y comentando entre ellos. Les sonrió a los niños al pasar, un gesto pequeño mientras seguía caminando, hasta detenerse frente a un establecimiento de comida. Después de recorrer un par de calles más, observando todo a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desconfianza, por fin distinguió un edificio con fachada de piedra clara y letras grandes que, aunque en un idioma que no comprendía del todo, reconoció por la forma. Una biblioteca.
Se acercó y notó a un oficial de policía parado junto a la entrada, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Por un segundo dudó, el instinto de precaución pesándole más de lo normal considerando que no tenía papeles, no tenía identidad, no tenía nada que lo respaldara en ese mundo. Pero el oficial simplemente asintió con la cabeza al verlo pasar. «Buenas tardes», dijo el oficial, con un tono casual, como quien saluda a cualquier persona más. Buenas tardes», respondió Peter, devolviendo el gesto con una sonrisa incómoda, sorprendido de que nadie pareciera reconocerlo sin el traje. Entró. El interior olía a papel viejo y madera pulida, con estantes altos que se perdían hacia el fondo del lugar. Se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer joven, con lentes redondos y el cabello recogido, levantó la vista de una pila de libros que estaba acomodando. «Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó ella, con una sonrisa amable y algo distraída. «Buenas tardes», saludó, repitiendo el tono que había escuchado momentos antes. «Solo necesito ver dónde puedo encontrar un lugar con computadoras». La recepcionista señaló hacia un pasillo al fondo, a la izquierda, explicándole brevemente cómo llegar. Peter asintió, sorprendido de entender cada palabra sin problema. «Hablan inglés», pensó, sintiendo un pequeño alivio recorrerle el cuerpo. Al menos eso no sería un obstáculo más en medio de todo lo demás que no tenía sentido. «Gracias», dijo, dedicándole una sonrisa antes de seguir la dirección que ella le había indicado. Caminó entre los estantes hasta llegar a una sala amplia con varias computadoras alineadas contra la pared, la mayoría desocupadas a esa hora. Se sentó frente a una de ellas, respiró hondo, y con un movimiento algo torpe aún no muy seguro de si el sistema sería el mismo al que estaba acostumbrado empezó a mover el mouse para despertar la pantalla. Lo primero que quiso entender fue lo más evidente. La gente. Escribió en el buscador algo torpe, casi como quien no sabe ni cómo formular la pregunta. ¿Por qué hay personas con apariencia de animales y personas con cuerpo de piedra o metal? Los resultados no tardaron en aparecer, la mayoría apuntando hacia un mismo término. Kirk. Abrió el primer artículo y comenzó a leer. Según lo que encontró, décadas atrás había nacido un bebé en Qingqing, China, capaz de emitir luz de su propio cuerpo. Fue el primer caso documentado. A partir de ahí, generación tras generación, más y más personas empezaron a nacer con habilidades similares, algunas sutiles, otras que alteraban por completo su apariencia física, hasta que, con el tiempo, se volvió lo normal. El 80% de la población mundial nacía con un Kirk, una característica única, ya fuera una mutación visible, un poder especial, o ambos combinados. Quienes no tenían ninguno eran la minoría, clasificados simplemente como sin Kirk. «Ok», murmuró, atando cabos. «Eso explica el brazo de goma. Y las orejas de gato que vi hace rato. Y. Básicamente todo». Siguió buscando. Encontró una página con una especie de línea de tiempo histórica, donde se hablaba de cómo, con la aparición de los Kirks, también había surgido el caos. Gente usando sus habilidades para el crimen, para el vigilantismo, hasta que los gobiernos tuvieron que crear un sistema regulado de héroes profesionales, con licencias, agencias, y una comisión de seguridad pública encargada de supervisarlo todo. Entre los nombres que más se repetían en los artículos, uno destacaba sobre los demás. Olmigt, descrito como el símbolo de la paz, el héroe número 1 durante años, asociado a una sonrisa que aparecía en carteles por toda la ciudad, la misma que había visto minutos antes. Buscó también el nombre del país. Confirmó lo que ya sospechaba. Japón. Una ciudad llamada Musutafu aparecía mencionada como una de las zonas con mayor actividad heroica del país. Por curiosidad, y con un nudo en el estómago, escribió su propio alias. Spider-Man. Los resultados no tardaron en aparecer, el video, ya viralizado, con miles de comentarios especulando sobre su Kirk, su origen, si era un héroe extranjero o algo completamente nuevo. Se recargó en el respaldo de la silla, pasándose una mano por la cara. Genial. Ya soy famoso en un mundo que ni siquiera es el mío. Perdió la noción del tiempo entre artículo y artículo, saltando de un tema a otro, héroes, Kirks, la Comisión de Seguridad Pública, la historia de ese mundo que se parecía tanto y tan poco al suyo.
Cuando por fin levantó la vista de la pantalla, notó que la luz que entraba por las ventanas había cambiado por completo. El cielo afuera ya se pintaba de tonos naranjas y morados. «Mierda, ya es tan tarde», susurró, revisando la hora en la esquina de la pantalla. Cayó en cuenta de algo que hasta ese momento había pasado por alto entre tanta información. Necesitaba un lugar donde quedarse esa noche. Y para eso, necesitaba dinero. Se llevó la mano al bolsillo del pantalón y sacó lo poco que traía consigo. Un par de billetes arrugados y algunas monedas, la cantidad exacta que llevaba encima el día en que todo había terminado en aquella plataforma en el espacio. No tenía idea de cuánto valía eso aquí, si es que valía algo. Guardó todo de nuevo, se levantó de la silla y echó un último vistazo a la pantalla antes de apagarla. Necesitaba averiguar, cuanto antes, si el dinero que traía tenía algún valor en este mundo, o si tendría que encontrar otra forma de sobrevivir esa primera noche. Antes de levantarse por completo, volvió a sentarse frente a la computadora. Sacó de nuevo los billetes arrugados del bolsillo y los acomodó sobre el escritorio, tratando de leer el nombre impreso en ellos. «Dólares», murmuró, y de inmediato empezó a teclear. «¿Cuánto vale $1 en yenes?». La respuesta apareció casi al instante, junto con una tabla de conversión. Hizo un cálculo rápido, mentalmente, contando los billetes que tenía. No era mucho, apenas alcanzaría, quizás, para una comida y poco más, pero al menos confirmaba algo. El dinero de su mundo sí tenía valor aquí, aunque tendría que cambiarlo primero. Buscó rápido algo más. ¿Dónde cambiar dólares a yenes? Aparecieron varios resultados. Bancos, casas de cambio, incluso algunas tiendas de conveniencia que ofrecían el servicio, aunque con peor tasa de cambio. Anotó mentalmente el nombre de una casa de cambio cercana que aparecía en el mapa, no muy lejos de la biblioteca. Guardó los billetes de nuevo en el bolsillo, apagó la pantalla y se puso de pie, esta vez con un plan mínimo, aunque fuera solo para sobrevivir la noche. Después de cambiar el dinero, caminó sin rumbo fijo. El tiempo se le fue escurriendo entre calles y avenidas, mientras los letreros luminosos empezaban a encenderse uno tras otro, tiñendo la noche de colores que no dejaban de sorprenderlo, aunque ya no supiera si era por lo bonito o por lo ajeno que le resultaba todo. Se detuvo frente a un poste, donde una pequeña antena con el símbolo de una red inalámbrica llamó su atención. Sacó su celular, la pantalla partida en una esquina, una grieta que le atravesaba el cristal desde la última pelea que apenas recordaba con claridad, y lo encendió, sin muchas esperanzas. Para su sorpresa, en la parte superior apareció una barra de señal. Funcionaba. «No puede ser», dijo, casi riendo por la ironía. Abrió rápido el navegador, tecleando algo sin pensarlo demasiado, tal vez con la absurda esperanza de que apareciera algo familiar, algún rastro de su mundo, de su gente. Pero la pantalla se quedó cargando, y cargando, hasta que finalmente arrojó un error. No había conexión real. Solo señal, sin nada al otro lado. Se quedó mirando la pantalla un momento más, como si eso fuera a cambiar algo, antes de guardarse el celular de nuevo en el bolsillo con un suspiro pesado. Lo intentó de nuevo, esta vez buscando algo más simple. «Hotel cerca de mí». La página tardó en cargar, se congeló un momento, y finalmente arrojó el mismo error de siempre. «Nada». «Vamos, no me hagas esto», masculló, golpeando ligeramente la pantalla con el pulgar, como si eso ayudara en algo. Guardó el celular y siguió caminando, esta vez con los ojos puestos en los edificios mismos, buscando algún letrero que dijera hotel o algo parecido, aunque fuera en un idioma que no entendiera del todo. Después de varias cuadras, casi había perdido la esperanza, hasta que dio con un edificio pequeño, de fachada modesta, con un letrero brillante que anunciaba habitaciones y, debajo, una lista de precios. Se acercó, revisando los números con cuidado, haciendo cuentas mentales con el dinero que acababa de cambiar. Alcanzaba. Justo, pero alcanzaba. Entró. Un hombre mayor, detrás de un mostrador pequeño, apenas levantó la vista de un periódico para atenderlo. El trámite fue rápido, casi mecánico, y minutos después Peter subía unas escaleras estrechas con una llave en la mano. La habitación era diminuta. Apenas cabía una cama individual pegada contra la pared, un pequeño escritorio en la esquina, y una ventana que daba hacia un callejón en lugar de una vista de la ciudad.
El papel tapiz se despegaba en una de las esquinas, y el aire olía a humedad contenida por años. Cerró la puerta detrás de él y se recargó contra ella un momento, dejando caer los hombros. Después de todo lo que había pasado ese día, ese cuarto diminuto y desangelado era, extrañamente, el lugar más seguro que había sentido en horas. Se dejó caer sobre la cama, con la mirada fija en el techo descascarado, mientras el peso del día completo por fin lo alcanzaba. Con la mirada perdida en el techo descascarado, dejó que los pensamientos, contenidos durante todo el día a punta de adrenalina y sobrevivencia, finalmente lo alcanzaran. Pensó en tía May. En su risa, en cómo siempre encontraba la manera de hacer que un departamento pequeño se sintiera como un hogar entero, sin importar cuánto faltara a fin de mes. Se preguntó si ya sabría que no había vuelto. Si estaría esperándolo despierta, con la luz de la cocina encendida, revisando el celular cada 5 minutos con esa mezcla de preocupación y fe ciega que solo ella sabía sostener al mismo tiempo. La sola idea le apretó el pecho de una forma que no supo cómo nombrar. «Perdón, tía», susurró hacia el techo, aunque nadie pudiera escucharlo. Su mente, casi por inercia, quiso llevarlo hacia otro nombre. Gwen. Pero apenas la imagen empezó a formarse, apretó los ojos y la apartó, negándose a seguir ese camino esa noche. No todavía. No después de todo lo demás. Se giró de lado sobre la cama, abrazando la almohada delgada, tratando de convencerse de que el cansancio pesaba más que los pensamientos. Poco a poco, entre el ruido lejano de la ciudad desconocida colándose por la ventana, el sueño terminó por vencerlo. Esa misma noche, en un pequeño departamento, la televisión estaba encendida con el volumen bajo. Una mujer, con una copa de vino a medio terminar, pasaba canales sin prestar demasiada atención hasta que una imagen la detuvo. Un video borroso, grabado con celular, mostrando a un hombre vestido de rojo y azul colgando a 2 ladrones de un poste de luz. «Espera, ¿qué es eso?», dijo, subiendo el volumen. La escena ocurrió esta tarde en el distrito comercial, donde testigos capturaron el momento exacto en que este misterioso individuo detuvo un robo en curso. Las autoridades aún no han emitido comentarios oficiales, y hasta el momento no hay registro de este héroe en la base de datos de la Comisión de Seguridad Pública. En redes sociales, el video ya llevaba más de 2 millones de reproducciones. Los comentarios se acumulaban a una velocidad imposible de seguir. ¿Alguien sabe qué Kirk es ese? ¿Telarañas de verdad? Se mueve diferente a cualquier héroe que haya visto, parece que vuela. El traje no tiene logo de ninguna agencia. Independiente. Miren cómo hablaba, ese acento no es de aquí. Alguien había titulado el clip «El héroe araña», y el nombre se esparció más rápido que cualquier explicación oficial. En las oficinas de la Comisión de Seguridad Pública, un hombre de traje revisaba el mismo video en su computadora, con el ceño fruncido, mientras un asistente esperaba de pie junto a la puerta. Ningún héroe con licencia reportó actividad en esa zona a esa hora, dijo el asistente. Lo sé, respondió el hombre, deteniendo el video justo en el instante en que la máscara del sujeto se volvía hacia la cámara más cercana. Consíganme todo lo que puedan sobre esto. Cámaras de tráfico, testigos, lo que sea. Alguien apareció de la nada con un poder que nadie ha registrado jamás, y quiero saber quién es antes de que alguien más lo encuentre primero. La luz de la mañana se colaba tímida por la ventana que daba al callejón, apenas suficiente para despertarlo. Peter abrió los ojos de golpe, desorientado por un instante, buscando con la mirada algo familiar antes de recordar dónde estaba, y, sobre todo, dónde no estaba. Se quedó unos segundos tendido en la cama diminuta, con la vista fija en el techo descascarado, dejando que el peso del día anterior volviera a acomodarse sobre él, esta vez con algo más de calma que la noche pasada. «Bien», dijo en voz baja, casi como si necesitara escucharse a sí mismo para creérselo. Nuevo día. Nuevo plan. Se levantó, se talló la cara con ambas manos, y notó lo poco que traía consigo. La ropa del día anterior, el traje convertido en reloj, un celular roto sin señal real, y el dinero cada vez más escaso. No era mucho para empezar de cero, pero era lo único que tenía. Se cambió lo mejor que pudo, se lavó la cara en el pequeño lavabo del cuarto, y antes de salir se detuvo frente al espejo agrietado colgado en la pared.
Su reflejo, partido en dos por la fractura del cristal, le devolvió una mirada cansada. Necesito trabajo, murmuró, más para organizar sus propios pensamientos que otra cosa. Y un lugar mejor que este. Y. Respuestas. Muchas respuestas. Tomó lo poco que tenía, salió del cuarto, bajó las escaleras estrechas, y devolvió la llave al hombre del mostrador, quien apenas si levantó la vista del mismo periódico de la noche anterior. Al salir a la calle, el sol de la mañana lo recibió de lleno, y con él, la ciudad ya en movimiento. Gente caminando deprisa hacia el trabajo, tiendas abriendo sus cortinas, el murmullo constante de una ciudad que no tenía idea de que, en algún lugar entre sus calles, alguien completamente fuera de lugar intentaba encontrar la manera de sobrevivir un día más. Respiró hondo, y echó a andar, sin saber muy bien hacia dónde, pero con la determinación de, al menos, empezar a moverse. Caminó varias cuadras sin un destino claro, fijándose en cada negocio que iba dejando atrás. Una cafetería, una tienda de conveniencia, un puesto de comida callejera con el vapor subiendo entre los aromas de la mañana. En la mayoría de las vitrinas encontraba pequeños letreros, algunos con dibujos simples que reconoció sin necesidad de leer el idioma. Se buscaba personal. El problema no era encontrar dónde, sino cómo. No tenía papeles, no tenía identificación, no tenía absolutamente nada que probar a quién era en ese mundo. Se detuvo un momento en una esquina, sopesando la idea. Bien, plan B, murmuró. Algo que no pregunte demasiado. Terminó frente a un pequeño restaurante, de esos con pocas mesas y una cocina a la vista, donde un hombre de mediana edad, con un delantal manchado y cara de pocos amigos, luchaba solo entre pedidos, ollas, y una fila corta pero impaciente. El letrero en la puerta, con una traducción improvisada escrita a mano debajo en inglés, decía: se busca ayudante. Urgente. Peter respiró hondo, se acomodó la ropa lo mejor que pudo, y entró. Disculpe, dijo, alzando la voz para hacerse escuchar sobre el ruido de la cocina. Vi el letrero. ¿Todavía necesita ayuda? El hombre levantó la vista apenas un segundo, evaluándolo de arriba a abajo con la rapidez de quien no tiene tiempo que perder. ¿Sabes lavar platos? ¿Cargar cosas pesadas? Preguntó, sin dejar de remover algo en un sartén. Sí, señor. Puedo con eso. ¿Papeles? Peter dudó un segundo de más. Los perdí. Hace poco. Estoy, de paso. El hombre soltó un suspiro pesado, mirándolo de nuevo, esta vez con algo más de detenimiento, como si sopesara si valía la pena el riesgo. Turno de prueba. Hoy. Si sirves, hablamos de papeles después. Si no. No lo necesitará, respondió Peter, rápido, casi con demasiada seguridad. El hombre señaló hacia la parte de atrás con la cabeza, sin decir más, y le lanzó un delantal doblado que Peter atrapó en el aire, casi por instinto, ganándose una mirada extrañada del cocinero. Rápido el chico, masculló el hombre, volviendo a su sartén. Peter sonrió, apenas, mientras se ataba el delantal a la cintura. No era gran cosa. No era un plan real. Pero era, al menos, un comienzo. El primer problema llegó apenas unos minutos después de atarse el delantal. El cocinero le lanzó una serie de instrucciones rápidas, señalando hacia distintos puntos de la cocina, hablando a una velocidad que a Peter le resultó imposible de seguir. Perdón. Dijo, parpadeando, sin entender ni una sola palabra de lo que acababa de escuchar. El hombre se detuvo, frunciendo el ceño. ¿No hablas japonés? Preguntó, esta vez más despacio, aunque seguía sonando igual de incomprensible para Peter. No, no realmente, admitió, sintiendo el calor subirle a la cara. Hablo inglés. Y un poco de español. El cocinero soltó un suspiro largo, pasándose una mano por la cara, como preguntándose en qué momento había decidido contratar a alguien así. Aún así, señaló con más calma hacia el fregadero, después hacia una pila de cajas en la entrada, y finalmente hizo un gesto universal. La mano imitando el movimiento de lavar un plato. Lavar platos, entendido, dijo Peter, asintiendo con demasiado entusiasmo, aliviado de por fin entender algo.
El resto de la mañana se convirtió en una mezcla torpe de señas, gestos exagerados, y palabras sueltas en inglés que el cocinero apenas reconocía pero que, combinadas con suficiente lenguaje corporal, terminaban por comunicar la idea. Cada vez que Peter fallaba en entender una instrucción completa, terminaba mirando fijamente las manos del hombre, tratando de descifrar el significado antes de que la impaciencia se convirtiera en gritos. No, no, ahí no. El cocinero lo jaló del brazo justo a tiempo, antes de que confundiera un contenedor de basura con uno de ingredientes. Perdón, perdón. Respondió Peter, alzando las manos, sintiendo que ese turno de prueba se le podía escapar de las manos más rápido de lo que había llegado. Aún así, entre tropiezo y tropiezo, algo funcionaba. Su agilidad natural, esa que usaba para esquivar ataques y balancearse entre edificios, resultó igual de útil para no tirar bandejas, esquivar al personal en movimiento, y cargar más peso del que su complexión delgada sugería. Eso, al menos, pareció ganarle un poco de terreno con el cocinero, que a media tarde ya no lo miraba con tanta desconfianza. Para cuando el sol empezaba a caer, Peter sentía los brazos pesados y la espalda dolorida de una forma distinta a la que estaba acostumbrado. No eran golpes de villano ni caídas desde edificios, sino el cansancio simple y honesto de un trabajo físico que nunca había hecho de esa manera. Terminó de guardar la última pila de trastes limpios cuando el cocinero se acercó, secándose las manos en el delantal. Oye, dijo el hombre, y Peter se giró de inmediato, todavía sin saber si esa palabra significaba buenas o malas noticias. El cocinero no dijo nada más de momento. Solo le observó un instante, como terminando de decidir algo, y después sacó de un cajón un pequeño sobre con dinero, extendiéndoselo. Mañana. Misma hora, dijo, marcando cada palabra despacio, como quien se asegura de que el mensaje llegue completo esta vez. Peter tardó un segundo en procesarlo, y cuando lo hizo, no pudo evitar que se le escapara una sonrisa de alivio. ¿En serio? Digo, ¿sí? Sí, aquí estaré. Gracias, muchas gracias. El cocinero simplemente asintió, ya dándole la espalda para seguir cerrando la cocina, aunque a Peter le pareció notar, por primera vez en todo el día, algo parecido a una sonrisa apenas disimulada. Salió del restaurante con el sobre de dinero apretado en la mano y el delantal doblado bajo el brazo, dejándolo en la entrada antes de despedirse con un gesto torpe. El aire de la tarde ya se sentía más fresco, la ciudad encendiendo poco a poco sus luces otra vez, y por primera vez desde que había llegado a ese mundo, Peter sintió algo que no esperaba sentir tan pronto. Un poco de esperanza. Caminó de regreso hacia el hotel, con el sobre en el bolsillo y una idea ya formándose en su cabeza. Necesitaba aprender japonés, y rápido, si es que pretendía sobrevivir, y quizás, con el tiempo, entender, este mundo que ahora, para bien o para mal, era el único que tenía. Decidió no volver directo al hotel. Con el sobre de dinero aún en el bolsillo y la cabeza llena de ideas a medio formar, subió a una azotea apartada, buscando algo de privacidad para pensar con calma. Presionó el reloj en su muñeca y el traje se desplegó sobre su cuerpo en un instante, cubriéndolo por completo. Necesitaba moverse rápido por la ciudad, y las calles, de noche, no eran precisamente el lugar más discreto para alguien sin identidad. Saltó de edificio en edificio, con la idea fija de llegar a algún punto alto desde donde pudiera pensar en un plan. ¿Cómo volver a casa, si es que eso siquiera era posible? Fue el sonido lo que lo alertó primero. Un zumbido metálico, seguido de una ráfaga de viento que no era natural. Se detuvo en seco sobre una azotea y giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura descendiendo del cielo, envuelta en un traje que combinaba metal y tela, aterrizando con precisión a pocos metros de él. Ahí estás, dijo la voz, filtrada ligeramente por algún tipo de comunicador. Llevamos buscándote desde anoche. Peter dio un paso atrás, con las manos ligeramente alzadas, en un gesto que quería parecer conciliador. Hola. Escucha, esto es solo un gran malentendido, yo no terminó la frase. Otra silueta cayó desde un ángulo distinto, cortándole el paso hacia la izquierda, mientras algo parecido a un dron zumbaba en lo alto, con una luz roja parpadeante apuntando directo hacia él. La Comisión de Seguridad Pública solicita que te identifiques y nos acompañes, dijo el segundo héroe, su voz mucho más firme, sin espacio a negociación.
actividad heroica no registrada, aparición sin explicación, y ahora huyendo del lugar. No se ve bien para ti. Créanme, lo sé, respondió Peter, calculando rápido sus opciones mientras retrocedía a otro paso, sintiendo el borde de la azotea cada vez más cerca de sus talones. Pero en serio, si me dejan explicarles. El primer héroe no esperó más. Extendió el brazo, y de su guantelete salió disparado un cable metálico directo hacia él. Peter se dejó caer hacia atrás, esquivándolo por centímetros, y usó el impulso de la caída para lanzar una telaraña hacia el edificio contiguo. «Wow, ok, eso responde mi pregunta de si esto iba a ser amistoso». Se impulsó con fuerza, saliendo disparado entre los edificios, mientras a su espalda escuchaba el zumbido del dron acelerando para seguirle el paso, y las voces de los dos héroes coordinándose para cortarle el camino desde ángulos distintos. Zigzagueó entre azoteas, tejados y callejones estrechos, usando cada truco que sabía, cambios bruscos de dirección, caídas calculadas al límite, telarañas dobles para confundir su trayectoria, consciente de que, en un mundo donde no tenía papeles, ni historial, ni nadie que respondiera por él, ser atrapado esa noche podía significar perderlo todo antes de siquiera entender qué estaba pasando. Dobló una esquina cerrada, se dejó caer por un hueco entre dos edificios, y en el último segundo se coló por la ventana rota de una construcción abandonada, quedándose inmóvil en la oscuridad, con la respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Afuera, el zumbido del dron pasó de largo, alejándose poco a poco, hasta que el silencio volvió a la calle. Peter se dejó resbalar hasta el suelo, sentado entre los escombros, con la máscara todavía puesta y la mente dándole vueltas a la misma pregunta que llevaba repitiéndose desde que despertó en esa azotea. ¿Cómo iba a volver a casa, si ni siquiera podía moverse con libertad en el mundo donde había caído? Se quedó ahí varios minutos, dejando que el silencio del edificio abandonado lo envolviera por completo, roto apenas por el goteo lejano de una tubería y el sonido distante de la ciudad, ajena a lo que acababa de pasar en sus azoteas. Se quitó la máscara despacio, dejándola caer sobre su regazo, y se pasó ambas manos por el cabello, sudado a pesar del frío de la noche. «Bien», dijo, en voz baja, casi como un mantra. «Nueva regla. Nada de traje. Nada de saltar por techos. Nada de nada que llame la atención». Sonaba fácil decirlo. Sabía que no lo sería. Había pasado su vida entera siendo Spider-Man, y una parte de él, la misma que lo había llevado a atrapar a esos ladrones el día anterior sin pensarlo dos veces, no sabía cómo simplemente apagarse. Pero si algo había aprendido en las últimas 24 horas, era que este mundo tenía sus propias reglas, sus propios héroes, y su propia forma de lidiar con lo desconocido, y ahora mismo, él era exactamente eso. Lo desconocido. Un cabo suelto que la Comisión de Seguridad Pública claramente no pensaba dejar pasar por alto. Esperó todavía un rato más, hasta asegurarse de que no quedaba rastro del dron ni de los héroes cerca. Después, guardó el traje de vuelta en el reloj, se puso la ropa que llevaba oculta bajo la mochila improvisada que se había hecho con lo poco que tenía, y salió del edificio abandonado por una puerta trasera, caminando entre las sombras hasta perderse de nuevo entre las calles comunes de la ciudad, ahora solo un chico más entre tantos otros, invisible a los ojos de cualquiera que lo buscara con un traje rojo y azul en mente. Llegó al hotel ya entrada la noche, subió a su cuarto diminuto, y se dejó caer sobre la cama sin siquiera quitarse los zapatos. El día había empezado con la esperanza de un trabajo, y había terminado con la certeza de que, en este mundo, ser un héroe podía costarle la única oportunidad que tenía de sobrevivir. Cerró los ojos, agotado, con un solo pensamiento repitiéndose antes de que el sueño finalmente lo alcanzara. Mañana sería un día distinto. Tenía que serlo.